No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. Perdone, ¿qué de casualidad no tiene usted un primo que trabaja de ratero? Sí, mi primo el Chompiras. La película será otro tipo de proyecto con mucha más sofisticación que esto, ¿no? Pero... Uno de los personajes más emblemáticos que creó Roberto Gómez Bolaños, sin duda, fue el Chapulín Colorado. Formó parte de la infancia de generaciones y fue inspiración de muchos, pero en este video te contaremos todo acerca del Chapulín en formato de iceberg, lo que quiere decir que mientras más avance el video, más perturbador se pondrá el asunto. Así que ponte cómodo, porque hoy te presento el iceberg del Chapulín Colorado. Antes de comenzar, te invito a suscribirte para que no te pierdas los próximos icebergs. Sin más, comencemos. Cómics semanales. En 1974 se comenzó a lanzar cómics semanales del Chapulín Colorado. Estos estaban a cargo de Horacio Gómez Bolaños, hermano de Chespirito, e ilustrados por Álvaro Macías. En un comienzo se presentaba en la revista semanal de Chespirito Presenta, pero con el tiempo y la popularidad del personaje se decidió lanzar sus historietas independientes. El color original del traje del Chapulín Colorado. Se tiene conocimiento que el traje original del Chapulín Colorado sería verde, pero al final se cambió esto porque se podría combinar con el croma para hacer los efectos especiales. Esto no solo es un rumor, sino que en la nueva serie biográfica de Chespirito nos mencionan que en efecto el traje sería verde. Chilita me está haciendo el traje del Chapulín y hasta me compró unas mallas verdes. No, verdes no, Roberto. Es que el croma reacciona al color verde. No podemos usar ni verde ni azul. Las armas del Chapulín Colorado. Las pastillas de Chiquitolina. Aunque no es una arma como tal, era una pastilla que al ser consumida podía hacerlo pequeño. El youtuber Luljea explica que si estas existieran en la vida real sería prácticamente imposible, ya que aparte de ser dolorosas, los pulmones al volverse pequeños no tendrían el espacio suficiente para absorber el oxígeno necesario. Tendrías mucho frío y estarías sordo y ciego. Dicho esto, se cree que el poder del Chapulín Colorado es hacerse pequeño, pero las pastillas ayudan a que éste no muera en el intento. El chipote chillón. Siendo esta el arma más conocida, no cualquiera puede usarla, pues debes contar con la suficiente astucia y dignidad, además de ser más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón y más noble que una lechuga. Según la wiki, oficialmente solo existen 3 chipotes chillones, el original, y 2 más, que solo contienen el 20% del poder original. La chicharra paralizadora. Es una de sus armas más poderosas, ya que puede paralizar lo que él desee con solo presionarla una vez. Para que el efecto se quite sobre quien lo aplicó, deberá presionarla 2 veces. Antenas de vinil. Son estas antenas que poseen su cabeza, las cuales detectan el peligro o a un enemigo. También han sido usadas como radio, incluso se sabe que ayudan al Chapulín a traducir cualquier idioma. Hombre abejorro. El hombre abejorro que aparece en Los Simpson fue inspirado en el Chapulín Colorado. El diseñador del personaje, David Silverman, ha confirmado que el hombre abejorro está basado en el Chapulín Colorado. El Chapulín es el más poderoso de todos los superhéroes. En internet existen muchos videos comparando al Chapulín con otros superhéroes, esto para saber cuál es su poder y qué capacidad tiene. Incluso se llegó a hacer memes de esto y a llegarse a tomar muy en serio, ya que ha sido reverenciado en cómics o historietas importantes que te mencionaré más adelante. El nombre del Chapulín. En un capítulo del Chapulín Colorado se nos revela el nombre del Chapulín. Él menciona que se apellida Colorado porque su papá se llamaba Pantaleón Colorado y Roto, y que su nombre es Chapulín porque su padrino era entomólogo, ya que estudiaba y coleccionaba insectos, así que en una ocasión su padrino escribió en 4 papelitos diferentes 4 nombres de insectos, revolvió los papelitos y tomó uno al azar, y el papelito que tomó decía Chapulín, y es por eso que le pusieron Chapulín como nombre. Por último, su apellido materno es Lane, y es aquí que se nos menciona esto. Mi madre se apellidaba Lane. ¡Qué curioso!
Así se apellida Luisa Lane, la novia de Superman. Con esto se tiene algunas teorías, y es que algunos piensan que el Chapulín Colorado es hijo de Superman y otros dicen que en realidad no es hijo de Superman, sino más bien Superman sería su padrastro. Esto explicaría por qué no heredó los poderes de Superman y el por qué no tiene el apellido o alguna similitud con el personaje de DC Comics. Primera aparición del personaje. Aunque la serie independiente del Chapulín Colorado se lanzó en 1973, fue en 1970 que hizo sus primeras apariciones en el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. El Chapulín empieza en 70, acabando el año casi. Personaje que yo había trazado desde mucho antes. Se sabe que Chespirito siempre le tuvo fe al personaje y por lo que nos cuentan en su serie biográfica, estuvo a punto de ser desechado, pero fue el mismo Chespirito quien insistió para que el Chapulín saliera al aire. Como dato curioso, en un comienzo se le conocía como el Chapulín Justiciero. Serie animada. En 2015 se lanzó la serie animada del Chapulín, pero a comparación del Chavo animado, esta fue muy irrelevante, lo que la llevó a su cancelación después de 5 temporadas, transmitiéndose de 2015 a 2017. A comparación del Chavo animado, que se estrenó en 2006, en rating le fue muy mal y se debe a que en 2015 la televisión dejó de ser relevante, el internet comenzaba a revolucionar todo y poco a poco los niños en especial dejaban de ver la televisión para ver a sus youtubers favoritos o lo que sea que encontraban en internet. Igual recuerdo que las plataformas de streaming como Netflix comenzaban a tener más notoriedad y por ende preferían ver otro tipo de contenido en lugar de la serie del Chapulín Colorado. Esto llevó a que por falta de audiencia y buenas visitas, el Chapulín Colorado terminara siendo opacada y por ende cancelada. Igual se creía que la serie se canceló porque era mala, pero la verdad es que no. Las críticas a la serie en general son neutras, agregando que sus episodios están mejor escritos que los del Chavo animado, y los fans agradecen que sus episodios se basaban en los capítulos de los años 70, considerándola al final como una serie infravalorada. En la actualidad se lanzará una nueva serie llamada Los Colorado, en donde el Chapulín está casado y tiene hijos. Se espera que la puedas ver en HBO Max, contando con 20 capítulos de 24 minutos cada uno aproximadamente. Cameo en cómic de Superman. En el Action Comics número 820 se hizo un cameo del personaje con Superman. También existe otro homenaje al Chapulín en Marvel en el personaje de Fernanda Ramírez, Langosta Roja, realizado por Humberto Ramos. El hijo de la leyenda. Se trata de una parodia realizada por Pedro Flores, publicada el 29 de marzo de 2012. El protagonista aquí sería el hijo del Chapulín Colorado, ya que aquí el Chapulín Colorado original está muerto. Esta parodia realizada en forma de película, por así decirlo, cuenta con millones de visitas y a mi parecer no es mala. Sin embargo, desde hace más de 10 años que no se siguió con esta historia. El Chompiras y el Chapulín son primos. En el capítulo llamado El disfraz, el antifaz y algo más de 1974, el Peterete y el Chompiras van a hacer un tráfico de joyas en una fiesta de disfraces. En el capítulo vemos a muchos personajes de otros programas de Chespirito, como al Dr. Chapatín, Kiko y al mismísimo Chavo del Ocho. Pero bueno, lo que importa es que el Chapulín tiene que encontrar a los que harán el tráfico de joyas, y en una de esas, el Peterete y el Chapulín se encuentran y mencionan esto. Perdone, ¿qué de casualidad no tiene usted un primo que trabaja de ratero? Sí, mi primo el Chompiras. El Chapulín menciona que el Chompiras es su primo, pero al final del episodio vemos que este, en realidad, no era el verdadero Chapulín Colorado. Así que esto nos deja con la duda de que si en verdad el Chompiras es primo del verdadero Chapulín Colorado o solo era primo de este falso Chapulín. No, yo soy un invitado que viene disfrazado de esto. Perdóname que haya venido un poco tarde, pero no pasaba un taxi ni de casualidad. Referencias en Futurama. En un episodio de Futurama se hace referencia a Roberto Gómez Bolaños, y es que compran el esqueleto de Chespirito. ¡Vendido! ¿Quién era ese Chespirito y por qué pagaste $10,000 por su esqueletito?
¡No contaban con mi astucia! Cameo en El Chavo del Ocho. En 1976 se estrenó el capítulo Todo queda en familia del Chapulín Colorado, en donde el Chapulín visita a la vecindad del Chavo del Ocho. Esta sería la primera aparición en persona del Chapulín y confirmaría de una vez por todas que están conectados. Antes, en el episodio de Don Ramón Carpintero del Chavo del Ocho, ya nos habían mostrado una referencia al Chapulín Colorado en la playera del Chavo del Ocho. Los poderes del Chapulín Colorado. El Chapulín, a pesar de ser torpemente audaz, también tiene poderes, como el poder hablar en cualquier idioma o comunicarse con quien sea, aunque no sabemos si en realidad sea su poder o las antenas de vinil le ayuden a entender cualquier idioma, como lo mencioné anteriormente, pero sin duda alguna, el poder más llamativo que posee es el poder teletransportarse a cualquier lugar o viajar en el tiempo. Esto lo sabemos porque al Chapulín lo hemos visto en diferentes épocas e incluso en una escena le pregunta a un sujeto que si ya inventaron los aviones. ¿Ya inventaron los aviones? No, ¿qué es eso? Esto lleva a la conclusión de que el Chapulín Colorado es un viajero en el tiempo, lo que a su vez nos lleva a teorizar que en estos viajes ha conseguido las herramientas o sus armas más conocidas, como la chicharra paralizadora, ya que en un episodio vemos como un científico tiene un artefacto similar a esta. Comerciales. El Chapulín Colorado apareció en comerciales de Papas Barcel, en algunos de Fortileche, en un comercial de Brasil promocionando sus cómics y el famoso comercial de 1970 de Bimbuñuelos Bimbo, el cual se volvió a recrear en 2020. El origen de la chicharra paralizadora. La primera vez que vimos al Chapulín con esta arma fue en 1974, en el episodio titulado Buscando alojamiento. No obstante, no es la primera vez que apareció esta mítica arma en la serie. En Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, en 1970, cuando el Chapulín aparecía como solo un segmento, vemos que un alienígena posee un arma similar que produce el mismo efecto. Después la chicharra fue evolucionando y obteniendo diferentes diseños. Igual en otro episodio, vemos a un científico con un arma similar. Se cree que el Chapulín, con su capacidad de poder viajar en el tiempo, fue al momento exacto donde esta arma originó y la tomó, o simplemente se basó en el arma del alienígena para crear la suya. Videojuegos. El Chapulín Colorado tuvo un juego llamado El Chapulín contra Drácula, un duelo perturbador, el cual fue una copia de otro juego titulado Ghost House. Fue lanzado en Brasil para la consola Master System y actualmente es muy difícil de conseguir. También se tiene conocimiento de un juego que iba a ser lanzado en 2016 después del estreno de su serie animada. Se cree que no fue lanzado porque la serie no tuvo el impacto que se esperaba. Se sabe de su existencia gracias a que en 2015 se le entrevistó a Maca Rotter, quien se encargaba del marketing y las licencias del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, y ella declaró que estaban creando un videojuego del Chapulín Colorado. El videojuego del Chapulín Colorado no está listo todavía, se va a lanzar hasta principios de 2016. Es un juego de primera persona en donde puede ser el Chapulín Colorado. No logré encontrar nada más. Sabemos que sería un juego en primera persona y que ya era un proyecto avanzado, pero como nunca fue lanzado, no tenemos más pistas al respecto. Como dato extra, también se entrevistó al hijo de Roberto Gómez Bolaños en aquel entonces y se mencionó que estaban trabajando en una película del Chapulín Colorado. La película será otro tipo de proyecto con mucha más sofisticación que esto, ¿no? Pero la primera esposa de Chespirito ayudó a crear al personaje. En la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, llamada Chespirito sin querer queriendo, nos cuentan cómo es que la primera esposa de Chespirito, Graciela Fernández, ayudó a la creación del personaje, más precisamente con su traje, aunque esto ha sido desmentido por Florinda Mesa, quien argumenta que toda la creación de los personajes fue hecha únicamente por el mismo Chespirito y nadie más. ¿Cómo se desparalizó?
En el capítulo llamado Buscando alojamiento, al final vemos cómo el Chapulín paraliza a todos, incluyéndolo, y teniendo en cuenta que para desparalizarse se necesita tocar 2 veces la chicharra, no se sabe cómo es que logró escapar del efecto. La teoría más acertada es que el efecto que ocasiona la chicharra no es para siempre y el efecto tiene un tiempo determinado, logrando así escapar. El Chapulín Colorado es mejor que Superman. No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Chespirito, en una entrevista, mencionó que el Chapulín es único y que a pesar de su torpeza y ser débil, él siempre tiene miedo, pero que logra superar sus miedos y enfrentarse en situaciones de peligro, a diferencia de Superman o Batman, que son todos poderosos y por ende no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Doblaje en inglés. El Chapulín Colorado animado tendría un doblaje en inglés. Dicho doblaje fue realizado entre los años 2015 y 2017. La única prueba de su existencia es un fragmento que se encuentra en un reel de la empresa Centauro Group, subido a Vimeo en el año 2017. Who could come and defend us? Me! Look, it's Captain Hopper! El Chapulín fue doblado por el actor Jason Kessler, quien mencionó en su cuenta de Instagram que se doblaron 50 de los 74 episodios de la serie hasta que la distribuidora canceló la transmisión. Se disparó la mano. En algunos episodios de la serie de Chespirito lo vemos con la mano vendada. No sabíamos por qué vimos a Chespirito interpretar sus personajes de esta manera, pero en la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños se nos revela que se disparó por accidente en la mano, lo que le ocasionó esa herida. Chapulín Universal. Se trata de un episodio perdido en el que se involucraría al Chapulín y personajes de la vecindad del Chavo. Se tenía como evidencia de su existencia algunas imágenes y pequeños fragmentos. Sin embargo, todo fue desmentido hace no mucho, ya que las supuestas imágenes fueron sacadas de otros episodios del Chapulín Colorado. Las imágenes y los videos que supuestamente eran evidencia de que ese capítulo existió, pero que jamás fue estrenado, estaban editadas. Todo se trató de una creepypasta que por años se creyó que era verdad. Los títeres. En el episodio de la Mansión de los Duendes de 1975, vemos a unos duendes que acechan la casa de una pareja. Estos duendes son representados por marionetas mismas que llegaron a causar pesadillas a muchos niños. Como dato curioso, estas marionetas aparecieron en otro episodio, en otra versión del capítulo llamado ¿Dónde está el Donde?, capítulo que te mostraré más adelante. ¿Dónde está el Donde? Así se titula un episodio del Chapulín Colorado. Fue emitido en el año de 1977. El episodio comienza con Fernandito, quien lo tachan de loco por decir que juega con duendes. No le creen, así que invocan al Chapulín, el cual tampoco le cree, hasta que estos duendes empiezan a aparecer e interactuar con todos. Al final del episodio nos revelan que no se trata de duendes, sino que son juguetes o animatrónicos que andan por toda la casa para que Fernandito, que es hijo único, no se sienta solo por no tener hermanitos con quien jugar. Lo interesante es que en una escena, cuando el Chapulín se encoge, interactúa con estos duendes, quienes los presentan como payasos, mostrando algunas escenas en donde miran fijamente a la cámara y traumaron a uno que otro niño de aquella época. Los media. El Chapulín Colorado, al igual que el Chavo del Ocho, cuenta con material perdido, episodios que jamás han sido encontrados o estaban parcialmente perdidos. Comenzamos con el capítulo Ratón Super Explosivo, capítulo estrenado en 1973, el cual está mundialmente perdido. Se tiene conocimiento de su existencia gracias a que en la revista Teleguía número 1073 se publicó su sinopsis. En 1975 se regrabó el episodio, pero también está perdido, aunque otra regrabación del episodio de los años 80 la puedes encontrar en YouTube, así que como tal, se trata de encontrar la primera versión del capítulo.
Las caricaturas me hacen llorar. Así se titula un episodio de 1973, el cual está mundialmente perdido. Se sabe de su existencia por la revista Teleguía número 1089, aunque después se regrabó este episodio en 1976. Chapulín Colorado Torero. Se trata de un episodio de El Chapulín, el cual sería estrenado en 1971, pero debido a las complicaciones en la grabación, no llegaría a su finalización. Se encuentra mundialmente perdido. Se sabe de su existencia porque en la autobiografía de Chespirito, llamada Sin Querer Queriendo, Roberto menciona que se tenía planeado 2 sketches, uno con el Chapulín y otro con el Dr. Chapatín, utilizando un toro de verdad. En las grabaciones, Don Ramón y Chespirito resultaron con lesiones tras ser golpeados por el toro, así que se decidió no regrabar el episodio ni volver a intentar las escenas. Es posible que estas escenas existan, pero jamás se han encontrado. El espejo de Don Ramón. En el especial de Blancanieves de 1978, el Chapulín aparece en la clase del Chavo del Ocho y les cuenta la historia de Blancanieves. Lo interesante de este capítulo es que las personas notaban un toque de misterio y terror tras ver a Don Ramón interpretar el famoso espejo mágico o al ver a la bruja del 71 como una bruja. El último episodio. En 1979 se emitió el capítulo llamado La Última Escena. En este episodio, los que quedaban del elenco original dan un mensaje a la audiencia, recordando momentos del Chapulín y despidiéndose del público, para terminar el capítulo con el Chapulín despidiéndose. Sin embargo, esta no fue la última aparición del Chapulín, pues solamente se trata de la despedida de la serie independiente, y Chespirito siguió interpretando al Chapulín en algunos sketches en los siguientes años. El encuentro del siglo. También conocido como Adolfo Hitler, el encuentro del siglo, es un episodio del Chapulín Colorado, en donde el Chapulín ayuda a enfrentar a los alemanes. Aquí Chespirito interpreta a 2 personajes, al Chapulín obviamente y a Hitler. Aunque la versión del episodio que se regrabó en 1980 no está perdida, la versión original de 1975 con el elenco original está mundialmente perdida. Se sabe que el capítulo es de la temporada 3 del año de 1975, estrenado el 13 de marzo del mismo año y se retransmitió el 11 de diciembre de 1975. Solo se tiene como evidencias de su existencia algunas imágenes en donde vemos a Carlos Villagrán y Ramón Valdés ser soldados y a Chespirito interpretar a Hitler. Algunos fans solamente han restaurado las imágenes que se tienen en blanco y negro a color. Se cree que este episodio no era retransmitido por lo controversial que fue y posiblemente se perdió porque, según palabras de Edgar Vivar, reutilizaban las cintas para grabar nuevos capítulos, así que simplemente se borraron las primeras versiones de muchos episodios. Y este fue el iceberg del Chapulín Colorado. Aquí te dejo videos que seguramente serán de tu agrado. Igual te invito a que me sigas en Spotify. Estamos comenzando este nuevo proyecto. Sin más, me despido. Yo soy Playstar y nos vemos hasta un próximo video.